El objetivo de este ejercicio es, bueno, vamos a retomar nuevamente el diseño. Vamos a ver cómo crear aplicaciones que tengan soporte a móvil y a tablet. ¿Listo? Para ello tenemos que ver dos conceptos. El primero es el concepto de fragment y el segundo ya es el concepto de manejo de recursos, que ya lo habíamos manejado para Landscape y para idioma español. ¿Listo? Que fue lo que hicimos con la calculadora. Para ello vamos a crear un proyecto llamado Tablet. Siguiente, siguiente, finalizar. ¿Aquí alguien programa en Angular? ¿Sí? Listo. Bueno, ahí voy a dar un ejemplo, pero entonces no me sirve. Miren, muchachos, el concepto de fragment, ¿de dónde surge? ¿Listo? Como tal, inicialmente Android sí fue concebido pues para dispositivos móviles, pero llegó un punto en el cual hubo una amplia gama de dispositivos y surgieron los tablets. ¿Listo? Aquí nosotros teníamos un problema muy grande y es este. ¿Qué pasa? En un smartphone yo puedo tener una lista de elementos y que cuando yo le dé clic a la lista me vaya al detalle. O sea, este es un ejemplo muy básico, pero bueno, nos va a servir, ¿listo? Entonces, tengo un contenido A que cuando yo presione parte del contenido, me despliega en el smartphone el contenido B. En una tablet vamos a tener mucho más espacio, por lo que debemos de utilizar pues, adecuadamente ese espacio y puede que no tengamos ese tipo de navegación, sino que en su lugar lo que tengamos es esto. En una misma pantalla tengamos los dos contenidos a la vez. ¿Listo? ¿Qué pasa? Con lo que hemos visto, pues tendríamos que crear realmente dos activities y o complicarnos mucho más con el ocultar y mostrar información. Para ello surge el concepto de fragment. ¿Un fragment qué es? Es un componente reutilizable de interfaz gráfica de usuario. O sea, un fragment puede ser un botón, o como puede ser toda una pantalla entera, o como puede ser solo una sección. Entonces, esto es un fragment y esto es un fragment. En lugar de tener varios activities y complicarnos la vida con la visibilidad, yo encapsulo la lógica en un fragment de tal forma que aquí yo lo estoy reutilizando. ¿Listo? El papel del activity se vuelve un orquestador. Me dice dónde tienen que ir los fragments, cuándo se tienen que colocar, etc. ¿Listo? Vamos a crear unos fragments, vamos a utilizarlos. Vamos a hacer algo muy básico. Primero vamos a ver cómo se utilizan directamente en el layout y luego en el código. ¿Listo? Para ello, entonces, en el paquete principal, clic derecho, New, Fragment, aquí abajito está, y vamos a seleccionar Fragment Blank, ¿listo? Que es como el fragment vacío. ¿Listo? ¿Todos aquí, muchachos? Vamos a crear un fragment de colores. Entonces, que yo le mando un color y él me lo muestra en pantalla. No es más. Lo voy a llamar Color Fragment. Aquí nosotros tenemos unas opciones que si yo quiero crear el layout, sí. Y tenemos dos opciones. Uno es para crear los métodos de construcción y otro es para colocar ¿qué es la interfaz de comunicación? ¿Listo? Entonces las voy a deshabilitar las dos para que nosotros veamos cómo ese proceso pues lo hacemos de cero. ¿Listo? Y ok, finalizar.
Voy a eliminar esto que está aquí, muchachos. Bueno, esos par 1 y 2, que realmente no los estamos utilizando, que eso es lo que de la clase. En el fragment, como tal, nosotros tenemos el método onCreateView. Este método, digamos, se podría decir que es como el principal, el cual me retorna la vista que se va a mostrar en ese fragmento, en esa sección, ¿listo? Es importante que, digamos, nosotros siempre inicialicemos el fragment o le mandemos pues, los argumentos, porque no controlamos el ciclo de vida directamente nosotros. Puede que nosotros al simplemente hacer una navegación él ya se destruya, o sea, son muy volátiles, por decirlo así. Entonces, a través de los argumentos, él se puede inicializar en su estado anterior. Para ello, entonces vamos a diseñar la interfaz gráfica de usuario de nuestro fragment y vamos a mandar los parámetros. Vamos a crear los recursos para este fragment, ¿listo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que yo le mando un color, más bien una posición, y a través de esa posición se cargue el color y el texto. ¿Listo? No es más. Vámonos a values strings. Y aquí voy a colocar por lo menos 3 colores, que serían las opciones. Entonces, por ejemplo, el rojo, sin strings. Ese es para las etiquetas de los colores, ¿no? No para el color en sí. Bueno, en lugar de eso hagamos un string array mejor. Entonces, color names. Un item. Entonces, rojo, verde, azul. Listo, esos 3. ¿Listo aquí, muchachos? Bueno, ahora sí ya en colors. Voy a hacer lo mismo. Entonces, para los colores sería un integer array, porque a lo largo un color es un número. ¿Listo? Voy a llamar colors. Listo. Dale. Ángel, ¿tú has trabajado con Windows Azure para montar infraestructuras? ¿No? ¿Nada, nada? Es que están buscando personas en Google y les capacitan todo. Les pagan la capacitación y son para unos partners. Por si te interesa. Pues apenas me botaron la información. Pero como tú has estado muy cerca de Microsoft, listo. ¿Todos aquí, muchachos? Listo. Entonces continuamos. Abramos por favor el fragment, el layout fragment color.
Y listo, vamos a diseñar la interfaz gráfica de usuario. Por defecto, el fragment me da un frame layout. Entonces, ¿se acuerdan cómo se comportaba el frame? Por capas. Pero entonces nosotros lo podemos cambiar a un constraint y demás. Como la interfaz gráfica pues va a ser simplemente un color de un texto, pues no me interesa que tanto tenga. Entonces simplemente le voy a colocar un text view. Text view, match parent, un text color. Le voy a colocar un color blanco. Android como tal ya tiene como una gama de colores por defecto. Entonces para invocar los recursos de Android sería @Android, color white, listo. Y le voy a colocar un gravity center para que me lo centre en pantalla. Por defecto le voy a colocar al frame layout un background que sea @color. Bueno, mentira, un color gris. Listo. Ya el texto le voy a colocar a través de tools un texto que sea gris. Entonces le voy a aumentar el tamaño de fuente, text size, a unos 30 sp. ¿Quieren hacerlo con data binding o lo hacemos así, sin data binding? Bueno, asumo que... No, dejémoslo así por ahora, ¿listo? Para propósito de este ejercicio. Cuando llevamos lo de tablet va a haber un problema con data binding, entonces lo vamos a solucionar. ¿Todos aquí, muchachos? Listo. Bueno, voy a colocarle, muchachos, al frame layout un identificador y lo voy a llamar root, el nodo raíz. Y al text view lo voy a llamar color. ¿Ya todos aquí? Listo, muchachos. Entonces, bueno, voy a crear la lógica de nuestro fragment. Entonces, debe de tener un argumento de entrada y a través de ese argumento de entrada tenemos que colocarle los valores. ¿Qué argumento de entrada debe ser? La posición del color, ¿no? Como los dos estamos manejando arreglos, entonces 0 sería rojo, 1 sería verde, etc. Vamos aquí a color fragment y voy a crear entonces el método para instanciarlo. En Java, ¿qué son las propiedades o funciones estáticas? ¿Alguien lo sabe? Cuando uno la utiliza con el modificador static. ¿Qué no son qué? No, ese es final. Va por ahí. Las propiedades estáticas son propiedades de clase, no de objeto. O sea que yo las utilizo a través de la clase. ¿Listo? Voy a crear una función que sea de clase, o sea, lo que sería una función estática. El problema en Kotlin es que no existe el modificador static. Lo que sí existe es la declaración object. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, miren, ¿alguien sabe qué es un singleton? ¿O el patrón de diseño software singleton? ¿Qué es? No. Se instancia una vez. ¿Listo? Por ejemplo, yo voy a conectar mi aplicación móvil a una base de datos. Yo no me voy a conectar en cada pantalla. Yo me conecto una vez y utilizo esa conexión
durante el flujo de ejecución de la aplicación. Entonces yo solo tengo que tener una conexión, una única instancia, es un singleton. ¿Sí queda claro? En Kotlin, para crear el patrón singleton es muy sencillo. Miren, simplemente es object, lo voy a crear acá para que lo vean, ¿no? Object singleton. No, pues ese es el nombre, ¿no? Puede ser cualquiera. Por ejemplo, conexión. Database. Listo. Esto ya es un singleton. Y todo lo que yo define a través de él, como propiedades, funciones, ya él automáticamente dentro de sí crea su objeto y yo lo uso directamente a través del nombre. ¿Sí queda claro? Listo. Entonces, cuando yo quiero crear como, entre comillas, funciones estáticas en la clase, o sea que yo los accede a través de la clase, yo tengo que vincular una especie de singleton a la clase. Es algo así en Kotlin. Por eso, bueno, expliqué este concepto. Para ello vamos a utilizar entonces Companion Object. El modificador Companion me sirve para especificar que yo utilizo este nombre, Color Fragment. O sea que a través de Color Fragment yo voy a poder invocar todas las funciones y propiedades que sean definidas aquí. ¿Sí queda claro? Voy a crear una función que sea para instanciarlo. Instance. Que me retorne un Color Fragment. Y aquí que me reciba como parámetro el color. Entonces, llaves. Val fragment igual a color fragment. Una de las reglas que tenemos al utilizar fragments es que el constructor tiene que ser vacío, en blanco. No tiene que tener parámetros. ¿Listo? Es por eso que utilizamos estos métodos, este método instance, para mandar los parámetros. Ahora va a argumentos, va a ser un bundle. A través de un bundle le mandamos la información. Put color, que put int, la llave va a ser color y el valor va a ser color. Ahora fragment.arguments y retorno el fragment. Esto de aquí, muchachos, a pesar de ser el lenguaje de Kotlin, no está kotlinizado, ¿no? Ahorita lo kotlinizamos. Lo hice así para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Miren, yo creo un fragment, un objeto de tipo fragment que es el que estoy retornando. Los argumentos van a ser las propiedades para inicializar ese fragment. En este caso yo utilizo un bundle que es como, recuerden que es una estructura de información que tiene etiqueta y valor. En este caso la etiqueta es color y el valor es el valor que me llega aquí, ¿no? Bajo esta misma llave yo recupero ese valor. Miren, voy a comentar esto. Porque les voy a mostrar cómo quedaría colinizado, ¿listo? Sería fun de nuevo instance. Color de tipo int, dos puntos, color fragment, igual a color fragment. No necesito asignarle una variable. ¿Por qué? Porque para eso tenemos el apply. Punto apply arguments igual. No necesito crear una variable para el bundle. Porque para eso tenemos el apply. Apply, listo. Entonces aquí ya sería put int color, color. Y ahora sí estamos programando como si estuviéramos en Kotlin.
Las dos cosas pues serían lo mismo, ¿no? Estamos haciendo lo mismo. ¿Sí queda claro, muchachos? Miren, por si quedan dudas. Recuerden que al igual me dice que yo estoy retornando todo esto. Yo creo un objeto de tipo color fragment. Recuerden que la extensión apply lo que hace es, yo hago modificaciones al objeto y al final el bloque de código se retorna el mismo. Es por eso que en la instancia pues retorna este objeto con estas modificaciones. Ahora, a la propiedad argument de color fragment le estoy creando un objeto bundle y estoy haciendo lo mismo. Un apply donde dentro del bundle estoy colocando el valor color. ¿Sí queda claro? Entonces, cada apply hace que esta instancia se retorne ya con las modificaciones. ¿Cómo les parece mejor? De abajo, ¿no? Bien, sí. ¿Todos aquí, muchachos? Bien. Miren, necesitamos recuperar el color. El momento ideal para hacerlo es el método onCreate. ¿Listo? Entonces vamos a recuperarlo. Voy a agregar el onCreate. Y listo. En el ciclo de vida del fragment, si quieren, bueno, les voy a mostrar una imagen para que lo analicemos. Tenemos esto, ¿no? Esto. El fragment como tal se vincula a una activity. Entonces nosotros podemos capturar los siguientes eventos. El onAttach es cuando ya se vincula la activity. ¿Listo? El onCreate es cuando se va a crear el fragment. El onCreateView, ¿para qué es? Devuelve la vista, ¿no? Lo que se va a visualizar en el fragment. El onActivityCreated es cuando ya la activity se creó. OnStart, cuando, bueno, ya está listo, cuando ya está creado. Y el onResume es cuando va a ser visible en pantalla. Y el fragment ya es activo. Entonces, ¿cuáles son los métodos más importantes? Prácticamente los que más vamos a usar son el onCreate y el onCreateView. ¿Listo? Entonces, con el onCreate yo puedo recuperar los argumentos o puedo enlazar o hacer operaciones ya con el activity. Aunque también lo puedo hacer directamente en el onCreateView, pero el onCreateView es solo para retornar la vista. Si yo quiero implementar lógica de inicialización, además de que no sea inicializar variables, el onResume. ¿Listo? Cuando un fragment se destruye, entonces primero se pausa, luego se detiene. ¿Cuál es la diferencia de los dos? ¿Alguien lo sabe? Sí, algo así. Entonces, es como cuando estamos en un juego y nos vamos a tomar un café. No, así no. Entonces pausamos el videojuego, pero no se cierra el videojuego, ¿verdad? Pero si salimos de la casa, sí cerramos el videojuego. Entonces ahí podemos decir como las dos diferencias. El on pause todavía es visible. Lo dijiste muy bien, es una preparación para detenerse. ¿Listo? El detenerse es que todavía ya no es visible en pantalla. Después de que se detiene, ya se destruye la vista. Entonces, aquí es donde yo les digo que tengan mucho cuidado con mantener sesiones o estados, porque él cambia entre esos dos estados. Por ejemplo, si yo quiero un fragment y pongo otro encima, el anterior destruyó su vista
Y luego cuando yo lo retomo, él recupera su vista. ¿Listo? Que uno puede cambiar esos comportamientos. Y al final, ya cuando destruimos el fragment, pues invoca el onDestroyed y se desenlaza de la activity. Listo. ¿Los cuales son los más importantes? Entonces, el onCreate, el onCreateView, el onResume, el onStop y el onDestroyed. ¿Listo? Son como los principales que uno debe tener en cuenta para implementar la lógica. O sea, en algo muy, muy específico necesitaría los demás. Listo. Dicho eso, en el fragment, voy a recuperar los argumentos. Sería aquí var color de tipo entero igual a 0. Color igual a arguments getInt, la llave era color, y en caso que no tenga ningún valor, que me asigne un 0. Bueno, para las personas que ya hayan programado en Android, bueno, uno puede implementar lógica aquí en el onCreateView, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno primero tiene que hacer un inflate, o sea, como cargar la vista, uno podría inicializarla y luego retornarla. ¿Listo? Pero como estamos con Kotlin Extensions, lo ideal es que no hagamos nada aquí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él automáticamente me vincula el identificador de la vista al view, como en el activity. Pero si yo implemento una lógica aquí, ese proceso todavía no se ha hecho, porque no se ha retornado a la vista. Entonces todos los identificadores son nulos. Entonces mejor que esto lo dejemos quietico y la lógica lo implementemos en el onResume. Como los colores y los textos están en los recursos, tenemos que obtenerlos. ¿Listo? Pues aquí sería val color names igual a resources punto get string array. A través de la propiedad resources podemos obtener todos los recursos. ¿Listo? Aquí nosotros tenemos que colocarle la ruta al recurso. Todos los recursos son mapeados a través de la clase R. Entonces, R, punto. Tipo de recurso. ¿Qué tipo de recurso es? No, tampoco. Recuerden que todos los arreglos que había dicho se mapean como un mismo tipo, que es array. Punto color names. Ahora val colors igual a resources punto get int array r.array.colors. Este proceso, por ejemplo, con data binding ya no tendríamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque podemos referenciarlo directamente, ¿no? Entonces, miren, ahora sí ya. Root. Punto. Estos son los identificadores de los views que les decía que si los utilizamos aquí antes del retorno van a ser nulos, porque aún no hemos retornado la vista. ¿Sí queda claro? Root.set background color colors en la posición color.
Ahora tenemos un problema. Y es que la variable color es la misma a la del TextView. Podemos cambiar la una a la otra, ¿listo? Bueno, para dejar de pronto no cambiar tantas cosas, voy a cambiar la de la Java. ¿Todos aquí? Entonces, en Activity Main, en lugar de llamarlo, fragment color, en lugar de llamarlo color, lo voy a llamar txt color. ¿Todos aquí? Ahora miren, entonces, en el fragment ya sería txt_color.text igual a color names en color. ¿Y se acabó? Ya tenemos listo nuestro fragment. ¿Todos aquí, muchachos? Listo, miren. Para utilizar este fragment en el activity, lo vamos a hacer por código, ¿listo? Pero para colocarlo por código necesitamos especificar el lugar donde se va o donde lo vamos a inyectar. Para ello, abramos el activity main. Si necesitan ver alguna parte del código, me avisan, ¿listo? ¿Todos aquí, muchachos? ¿Sí quedó claro esto? ¿Alguien tiene dudas? Por lo general, el fragment siempre hacemos lo mismo. Creamos un método en el companion object para instanciarlo, 1. 2. En el onCreate lo recuperamos. En el onCreateView, pues, devolvemos la vista. Y en el onResume, hacemos, pues, el comportamiento que deba de tener. ¿Listo? ¿Qué color es la posición 1? No, es verde, ¿no? Listo. Entonces, para evitar confusiones, vamos a crear constantes. Entonces, val red igual a 0, val green igual a 1 y val blue igual a 2. Entonces ya no tenemos que saber las posiciones, sino que sabemos que green es 1, blue, o bueno, más bien la misma variable nos da la información. ¿Todos aquí? Miren, vamos entonces al main activity. ¿Con data binding? No. Pues lo mismo que hicimos que es lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. No, no, espérame, ¿cómo así? No te entendí la pregunta. Ah, en el template. No podemos hacerlo. Bueno, no, de hecho sí podemos hacerlo, ¿no? Pero lo que sabes que se nos dificulta es mandarle el parámetro. Para mandar, uno puede crear una propiedad exclusiva para el parámetro. ¿Listo? Eso lo podemos hacer. Aquí, por defecto, nos cargaría el color 0. O sea, el rojo.
¿Por qué? Porque como los argumentos son nulos, esto me daría un nulo y también me daría un 0. ¿Listo? Así como está, si queremos cambiar el color, tendría que recuperarlo del layout y luego ya cambiar el valor. ¿Quieren hacer eso? Entonces pongámoslo normalmente y luego lo hacemos directamente en layout y vemos la diferencia. Miren, en Activity Main voy a colocar entonces lo siguiente. Bueno, por cuestión de facilidad, cambiemos el Constraint Layout por un Linear Layout. Estoy en el Activity Main, ¿no? Voy a inyectarlo 2 veces en el Activity. Uy. Salimos a ver. Así. Bueno, muchachos. Hasta aquí llegamos. No, continuemos. Ya casi se nos acaba la sesión. Miren, la orientación que sea vertical. Ojalá no le haya pasado nada malo a nadie. Y voy a colocar un frame. Miren, por lo general, el view más básico, perdón, el container más básico o el layout más básico es el frame layout. Entonces, es como el ideal para especificar dónde se van a ubicar los fragments. ¿Listo? Voy a colocar aquí un frame layout. Ancho match parent. Alto. Bueno, vamos a hacer que los dos ocupen el mismo espacio en el alto. ¿Listo? Le voy a colocar por ahora 0 de P. Y le voy a colocar un identificador que sea container 1. Ahí me marca un error porque dice pues que no puede tener 0, pero ya se lo vamos a corregir. Voy a colocar otro frame layout, también match parent, 0 de P, y un ID que sea container 2. Recuerden que le coloqué a linear layout una orientación vertical, ¿no? No, pues pueden alguien necesitar ayuda. Miren, como la altura es 0, el linear layout nos da una propiedad que es el peso, muy parecido al flexbox de web, el cual me permite distribuir o utilizar todo el espacio disponible en base a proporciones. ¿Listo? En este caso, weight, si los dos tienen el mismo peso, por ejemplo, 1 y 1, los dos me van a ocupar el mismo espacio. Miren, si miran, aquí está uno y aquí está el otro. Si el otro es el doble, entonces 2 y 1, entonces el container 1 me ocupa el doble, literal, que el container 2. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces dejémoslo 1 y 1. ¿Todos aquí, muchachos? Listo. Miren, abramos el main activity y vamos a colocar esos fragments. Para esto, entonces, ¿cuáles son los pasos? A través del Fragment Manager, nosotros podemos hacer las operaciones de agregar, eliminar, reemplazar y también obtener, ¿listo? Un fragment. Entonces, en el caso que comentaba Byron, que qué pasa si lo pongo en el XML, yo tendría que obtenerlo en el código para luego cambiarle el color. ¿Sí queda claro? Listo. Las operaciones de agregar, eliminar y reemplazar se hacen a través de una transacción. O sea que yo puedo acumular varias operaciones
y luego confirmo los cambios. ¿Sí queda claro? Listo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre agregar y reemplazar? Lo interesante del manejo de fragments es que uno puede crear una pila de fragments. Entonces, uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. ¿Por qué? Porque yo puedo crear navegación con fragments. Entonces yo me regreso, pues me regreso al fragment anterior y así sucesivamente. ¿Sí queda claro? Listo. Entonces, primero tenemos el Fragment Manager. Support, Fragment Manager. ¿Por qué a través de support? Porque estamos a través de las librerías de soporte. Entonces voy a iniciar una transacción. Punto apply y después del apply punto commit. Entonces miren, obtengo el Fragment Manager, inicio la transacción, hago las modificaciones con el apply y confirmo las modificaciones. ¿Listo? Entonces voy a agregar un fragment. Add. El primer parámetro es la posición donde se va a ubicar. Entonces r.id.container1. Y el segundo es el fragment. Entonces color fragment.instance. Necesito un color azul. Miren que como está en el companion object, yo el método instance y las constantes las obtengo a través de la clase. ¿Listo? Ahora voy a agregar otro. Add r.id.container2, color fragment.instance. Ahora no sé, el rojo. Y ya, así los agregamos. Voy a ejecutar la aplicación para que los podamos ver. Entonces miren que nosotros podemos segmentar la lógica en fragments, lo cual va a volver la interfaz. ¿Qué pasó aquí? Este error sí es más cancelar. No, pero ese no es error de código, ¿listo? O yo fue mi Android Studio. Mañana no hay clase, ¿verdad? Ah, Angélica dijo como que los viernes no había. Y se fue. No, yo le pregunto a Angélica y que les escriba por el grupo, ¿listo? Para que estén pendientes. No, miren, el error es este. Lo que pasa es que le coloqué el color directamente a los items, pero entonces no me detectó el color como un número. Vamos a hacer el siguiente cambio, ¿listo? Entonces voy a crear los colores. Color, name. Estamos en colors. Red, FF0000. Color, name, blue.
00FF, no, 0000FF. Color green. Numeral 00FF00. Listo. Y en los items hago la referencia a esos colores. Arroba color red. Arroba color. ¿El que era blue? Sí, no, sí, blue. Blue. Ah, no, green. Green. Y arroba color blue. Ahora sí ya. Aquí ya como estoy haciendo referencia ya me devuelve el entero del color. ¿Listo? ¿Sí miran? Así funciona. ¿Sí quedó claro, muchachos, los fragments? Bueno, terminemos aquí. Ya continuamos entonces el día lunes. ¿Listo? Ok.